Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría mostrar dos ejemplos que están relacionados con los ejemplos que nosotros mostramos en el video anterior, ¿sí? En el primero de estos ejemplos nos pide que definamos una transformación lineal dada por la suma de las entradas. Esta transformación es del plano en el plano, de R2 en R2. Y la primera entrada es la suma de las coordenadas y la segunda entrada es la resta de las coordenadas. Vamos a estar usando dos bases que son diferentes a la canónica. ¿Sí? La base 1 es igual a la base 2, la cual van a estar dadas por los vectores 1 menos 1 y menos 3 y 2. El ejemplo nos pide que nosotros calculemos la matriz de transformación A sub t, pero en términos de estas bases. ¿Cómo lo hacemos? Bien, la respuesta es en realidad sencilla, es seguir el mismo procedimiento que nosotros hemos estado siguiendo. Lo primero que hacemos es calcular la transformación lineal de los vectores de nuestra base. Bien, entonces la transformación lineal del primer elemento de la base es 0,2, mientras que la transformación lineal del segundo elemento de la base nos da menos 1 y menos 5. Ahora necesitamos expresar estos vectores, el 0,2 y el menos 1 y menos 5, en términos de la base B2. ¿Cómo hacemos esto? Esto también es muy sencillo, es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. 0,2 es igual a menos 6 veces el primer elemento de la base y menos 2 veces el segundo elemento de la base. Esto quiere decir que el vector 0,2 es simplemente expresado en términos de la base b sub 2, es simplemente menos 6 y menos 2. Con el otro vector hacemos exactamente lo mismo, es decir, menos 1 menos 5 es 17 veces el primer elemento de nuestra base y 6 veces el segundo elemento de nuestra base B2, ¿sí? Entonces, menos 1 y menos 5 expresado en términos de la base B2 es 17 y 6. Con esto ya tenemos la matriz de transformación que concluye este ejercicio. Menos 6 y menos 2 es la primera columna y 17 y 6 es la segunda columna. Bien, daríamos por terminado el ejercicio, pero hay una pregunta interesante. ¿Cómo se usa esta matriz de transformación? Bueno, para calcular, por ejemplo, la transformación de menos 4 y 7, lo primero que tenemos que hacer es expresar el vector en términos de la base B1. Bien, entonces, menos 4 y 7 es 13 veces el primer elemento de nuestra base y menos 3 veces el segundo elemento de nuestra base. ¿De acuerdo? Entonces, menos 4 y 7 en términos de la base B1 es menos 13 y 3. Entonces, tenemos que la transformación de menos 4 y 7 va a ser igual a nuestra matriz de transformación, la que ya calculamos, aplicada al vector menos 4 y 7 en términos de la base 1. Esto es simplemente multiplicar la matriz A sub t por el vector que nosotros acabamos de obtener, que es menos 13 y menos 3. Con lo cual obtenemos 27 y 8. ¿Qué significa este 27 y 8? Significa que la transformación del vector menos 4, 7 es simplemente 27 veces el elemento de la base B2, que es 1 menos 1, y aquí lo tenemos, 27, 1 menos 1, y más 8 veces menos 3 y 2. Si nosotros hacemos esta operación, lo que obtenemos es 3 y menos 11. 3 y menos 11 es exactamente lo mismo que si nosotros inicialmente hubiéramos calculado 4 más 7, bueno, esto es 3, y menos 4 menos 7, lo cual nos da menos 11, ¿sí? La ventaja de esta matriz es que ya nos da la expresión en términos de la base que nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una ventaja muy fuerte, es una ventaja muy grande. Bien, entonces para resumir, para condensar la información, veamos el siguiente ejemplo, ¿sí? En el siguiente ejemplo dice que definamos una transformación del plano al plano, es decir, de R2 a R2, ligeramente distinta a aquella transformación, porque aquí tenemos que es 12 veces X más 10 veces Y para la primera entrada, y en la segunda entrada nuestra transformación lineal es menos 15 veces X menos 13 veces Y. Entonces, el objetivo en este ejemplo es encontrar la matriz de transformación A sub t, pero en términos de la base B1 igual a la base B2, ninguna de las dos canónicas,
dadas en los términos 1 menos 1 y 2 menos 3. Noten que no es la misma base de allá. El segundo vector de nuestra base es 2 menos 3, mientras que allá teníamos menos 3 y 2. Ese es el vector invertido. Bien, entonces vamos a calcular lo siguiente. Para solucionar esto, el procedimiento es exactamente el mismo, ¿sí? No nos metemos en problemas. Lo primero que hacemos es calcular la transformación lineal de los elementos de nuestra base. Entonces, la transformación lineal del primer elemento nos da 2, menos 2 y la transformación lineal del segundo elemento nos da menos 6 y 9. Posteriormente, lo que tenemos que hacer es expresar estos términos en términos, estos vectores en términos de la base b sub 2. Esto quiere decir que 2 menos 2 es igual a 2 veces el primer elemento de la base y 0 veces el segundo elemento de la base. Esto quiere decir que el vector 2 menos 2 en términos de la base b sub 2 es 2 y 0. Aquí los tenemos, ¿de acuerdo? Y aquí los ponemos. Hacemos exactamente lo mismo con el segundo vector, con menos 6 y 9. Menos 6 y 9, si ustedes lo notan, es 0 veces el primer elemento de nuestra base B2 y es menos 3 veces el segundo elemento de nuestra base B2. ¿De acuerdo? Entonces, menos 6 y 9 es simplemente, menos 6 y 9 expresado en términos de la base B2 es simplemente 0 menos 3. Por lo tanto, la matriz de transformación va a ser en su primera columna 2, 0 y en su segunda columna 0 menos 3. Y esto concluye el segundo ejercicio. Bien, entonces, para concluir esta parte de transformaciones de bases, hay algo bien interesante y esto nos lo dice este teorema. Este teorema de hecho nos da otra técnica para construir la base de transformación. Sea T una transformación en general de Rn, de n dimensiones, a Rm, m dimensiones, tenemos una transformación lineal. Sea C es una matriz de transformación de nuestra transformación lineal T respecto a las bases estándar o bases canónicas. Esas ya las sabemos construir. Bien, entonces esto es en Sn y Sm, en Rn y Rm respectivamente. Entonces sea A1 la matriz de transformación de B1 a la base Sn en Rn y sea A2 la matriz de transición de B2 a la base Sm en Rm. Bien, tenemos esta matriz. Si A sub t denota la matriz de transformación de t, de la transformación lineal, respecto a las bases B1 y B2, es decir, A sub t es una matriz de transformación como la que hemos estado calculando en los ejemplos. Entonces, la matriz de transformación A sub t la podemos también obtener de las matrices de transformación A sub 2, A sub 1 y C, ¿de acuerdo? La matriz de transformación de t respecto a las bases canónicas. Todo lo que tenemos que hacer es multiplicar la inversa de la matriz A sub 2 por la matriz C y finalmente multiplicarla por A sub 1, con lo cual obtenemos A sub t. ¿De acuerdo? Como ejercicio, recomiendo hacer esto con los ejemplos que nosotros acabamos de calcular. Hay que calcular C, hay que calcular A sub 2 y calcular A sub 1. Bien, entonces, para concluir me gustaría presentar dos definiciones, ¿sí? La primera definición es una expansión. Resulta que la transformación de expansión es una transformación lineal. Bien, entonces una expansión a lo largo del eje de las X es una transformación lineal que multiplica la coordenada X de un vector en R2, en el plano, por una constante C mayor, estrictamente mayor que 1. Esto quiere decir que la transformación de expansión con respecto al eje de las X es simplemente, está dado simplemente por C por X y Y. Es decir, a Y lo va a dejar como está, no le va a hacer absolutamente nada. Bien, entonces la primera pregunta es, bueno, ¿cómo es la matriz de transformación relacionada con esta transformación lineal? Esa pregunta nosotros ya la sabemos responder. Todo lo que hacemos es tomamos la base canónica y aplicamos esta transformación a los elementos de la base canónica.
Es decir, t de 1, 0 que nos da c y 0 y t de 0, 1 que nos da 0 y 1. Esto quiere decir que la matriz de transformación relacionada, ¿sí?, con esta transformación lineal t, ¿sí?, es simplemente c, 0 y 0, 1. ¿De acuerdo? Esta es la representación matricial de esta transformación lineal. Así que si nosotros tenemos t aplicado a xy, es simplemente esta matriz A sub t aplicado a un vector general xy, con lo cual tenemos que es la matriz C0 y 0, 1 aplicada al vector xy, con lo que obtenemos c por x y y. ¿De acuerdo? Que es exactamente la definición de esta transformación. Esta no es la única expansión. En la siguiente definición mostramos una expansión con respecto al eje de las y's, ¿sí? Una expansión a lo largo del eje y es una transformación que también es lineal, que multiplica la coordenada y de todo vector en R2 por una constante c estrictamente mayor que 1. Entonces, si la transformación t aplicado a xy es igual a x, al x no le hace absolutamente nada, y a y lo multiplica por c, entonces vamos a tener que la matriz de transformación, la cual obtenemos con la misma técnica que ya mostramos aquí arriba, es simplemente 1, 0 y 0, c. De la misma manera, si nosotros aplicamos la transformación t a un vector x y y, es lo mismo que multiplicar nuestra matriz de transformación por este vector x y y. Es decir, nuestro vector x y y lo multiplicamos por 1, 0, 0 y c, con lo que obtenemos que esto es igual a x y c por y, lo cual define a nuestra matriz de expansión, ¿sí?, con respecto al eje de las y's. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo. Y nosotros nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.